¿Qué tal? ¿Cómo le va? Enhorabuena para todas y todos. Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa especial de Guía tu Cuerpo, en el cual vamos a dar una cifra que me pareció súper interesante y es la siguiente. En 2050, el número de personas mayores a 60 años aumentará muchísimo. No se sabe exactamente en qué porcentaje, pero sí que será mucho, por lo que urge mejorar las políticas para este sector y también, claro está, aprender a vivir mejor. Vamos a conocer más de este tema. En el estudio nos acompaña un experto, un doctor que yo admiro mucho, es el doctor Juan Manuel Lira Romero, especialista en ortopedia, analista en salud y ex titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Bienvenido, doctor Lira. Qué gusto tenerlo en nuestro programa. Yo sé que usted es ortopeda, pero está muy relacionado con las personas de la tercera edad, lo que conocemos como los adultos mayores. Así que nuestra batería de preguntas va a empezar por ahí. Claro, muchas gracias, Aisa. Como siempre es un placer estar contigo y el auditorio para platicar de temas importantes como es vivir con una vida plena, sobre todo en las últimas etapas de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante prestar atención a la salud de las personas mayores a los 60 o 65 años? Yo diría que es importante por dos aspectos. Uno, por la propia persona, porque todos desafortunadamente o afortunadamente vamos a llegar a una edad adulta y hay que llegar en las mejores condiciones posibles. Y en el caso de los estados o gobiernos, las políticas públicas que desarrolle el Estado tienen que ir encaminados en eso precisamente, en velar por los más desprotegidos cuando lleguemos a una edad que ya no podamos valernos por nosotros mismos. Por eso yo retomo tu comentario inicial de que es importante que lleguemos a etapas de la vida mayores a los 60 años en la mejor plenitud y las mejores condiciones de vida y que sea el Estado que nos ayude, por supuesto, para llegar a esta etapa, digamos que es una etapa muy importante en nuestra vida, pero que en las mejores condiciones posibles. ¿Qué situaciones o problemas de salud suelen pasar desapercibidos por los adultos mayores? Sí, antes de contestar tu pregunta, me gustaría indicarle al auditorio que afortunadamente o desafortunadamente, como queremos verlo, la pirámide de población en todo el mundo se está invirtiendo. Antes recordemos que teníamos muchos jóvenes y personas adultas, pero desafortunadamente, como ya la gente no quiere tener más niños, los adultos mayores van a hacer la mayor cantidad de población, como tú bien mencionaste al inicio. Entonces, al llegar a esa edad, sí nos vamos a enfrentar a grandes dificultades que pueden ser, en el caso específico de la ortopedia, a problemas en el aparato musculoesquelético, es decir, la forma como caminamos, cómo nos movemos, muchos de los pacientes llegan con dolores de la espalda, de las rodillas. Si pasamos a una especialidad diferente a la mía, pues tenemos problemas de diabetes, de hipertensión, obesidad, demencia senil, una parte muy importante. Recordemos que esa es una de las grandes epidemias en el mundo, la demencia senil, pacientes con Alzheimer. Entonces, si vemos todo en su conjunto, sí hay muchas enfermedades que tenemos que ir previniendo, porque recordemos que es primero prevenir, y si lo logramos prevenir con políticas públicas adecuadas, yo creo que podemos avanzar mucho en que lleguemos a una plenitud del estado del adulto mayor. ¿Cómo se pueden prevenir? Porque usted lo dice y está clarísimo. La prevención es súper fundamental. Si muchas veces queremos ya prevenir cuando tenemos 60 años, y ya como que es demasiado tarde, no tenemos que prevenir desde la infancia, yo diría, con hábitos alimenticios adecuados, con ejercicio, con una actividad mental, sobre todo ya cuando pasamos los 40 años hay que tener una actividad mental haciendo algunos ejercicios mentales, como el famoso sudoku, como leer, simplemente leer cualquier tipo de artículo, ya sea noticioso, hay que mantener el cerebro activo. Entonces, todas esas partes que son preventivas sí son muy importantes, porque si no, lo contrario, queremos hacerlo ya cuando estamos adultos mayores y nos va a costar mucho más trabajo. Recordemos que estamos viviendo una pandemia también en México y en el mundo de obesidad, y la obesidad desencadena muchas enfermedades, como pueden ser enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares en el cerebro, los famosos derrames cerebrales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todo esto tenemos que irlo haciendo, como te digo, pero no desde que tengamos ya una edad adulta, sino que tengamos una juventud, una etapa de adultez y una etapa de adultez mayor. Bueno, pero si no se hizo en esa etapa, todavía hay que hacerlo.
siempre que se Sí, pueda. es correcto, no vamos a sentarnos y decir, ya, como ya no lo hice de joven, no, siempre no hay ningún momento No. difícil para empezar, ¿no? Yo creo que el momento más importante es hoy, a partir de hoy, comenzar a hacer las actividades. Entonces, si no desarrollamos una actividad física regular, podemos hacerlo, aunque tengamos ya un problema locomotor que no podamos caminar, podemos nadar un poco, podemos simplemente caminar. Recordemos para el auditorio que con que caminemos 30 minutos al día es más que suficiente para mantener un estado de salud, sobre todo cardiovascular adecuado. Entonces la actividad física es súper importante a cualquier edad, pero sobre todo si ya te acercas a la edad de ser adulto mayor. Si yo lo pondría en tres aspectos, entrando única y exclusivamente del adulto mayor. Recordemos que el adulto mayor podemos considerarlo de los 60 a 65 años, dependiendo de los parámetros que maneje el Estado o algunas organizaciones de salud. Y tres aspectos son importantes. Uno, la actividad física. Recordemos que el movimiento es vida y la vida es movimiento. Entonces tenemos que movernos, no podemos estar completamente estáticos porque eso desencadena muchos problemas, sobre todo de obesidad o problemas cardiovasculares. El segundo, como te digo, la salud mental, que es muy importante, hoy que estamos viviendo días muy violentos y a consecuencia también de la pandemia, entonces tenemos que tener una actividad mental ágil y eso se puede lograr haciendo ejercicios mentales. Hay muchos ejercicios que pueden copiar en las redes o, como te digo, simplemente leer. Y lo más importante, acudir a un médico. Por más que queramos hacer actividades preventivas por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Entonces, acudir regularmente a su médico para que le chequen la presión, el azúcar, la actividad psicomotora y la actividad mental. Yo creo que con esos tres puntos sería muy importante para el adulto mayor, Aisa. Nos llega una pregunta a la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y preguntan, ¿cómo pueden los adultos mayores lidiar con la pérdida de independencia relacionada con el envejecimiento? Sí, es una muy buena pregunta y aprovecho para el auditor mandarle un saludo, que esta pregunta nos da pie para decir que efectivamente el adulto mayor en México, como en muchas partes del mundo, muchas veces va a depender de una tercera persona que la cuide. ¿Por qué? Porque su actividad física pues ya la merma, su actividad mental, y muchas de esas ocasiones esa tercera persona es una persona, desafortunadamente, la que se queda a cuidarla. En México, en el caso específico, son mujeres. ¿Cómo lidiar con ello? Pues efectivamente reconociendo que son adultos mayores que tienen una capacidad limitada y entenderlos. Muchas veces podemos hacer el símil con los niños, ¿no? Los niños los cuidamos, los protegemos y luego en la etapa de la adultez tiene que ser algo muy parecido a eso. Tenemos que verlos como si fueran un poco en su sentido como un infante que necesita muchos cuidados todavía, como cuando fue en la etapa. Entonces, si andemos como personas, familiares que cuidamos, a lidiar con ellos, yo creo que se puede llevar una armonización en esta etapa de la vida, Isa. ¿Y la soledad? ¿Qué impacto tiene en este tema del envejecimiento? Desafortunadamente las estadísticas son dramáticas en este caso. La mayoría de los adultos mayores en México, como en muchos países latinoamericanos, viven solos. Viven solos porque te digo que ya tienen pocos hijos y los hijos pues emigran a formar su familia, tienen que trabajar. Y es un parte muy importante porque las estadísticas en México nos indican que la mayoría de los adultos mayores que hoy estamos reclutando, como vamos a platicar más al rato en el programa de salud casa por casa, están en una situación de soledad. Y la soledad no solamente es física, también es una soledad del corazón y del alma, donde no tienen con quién platicar sus experiencias. Entonces es una parte muy importante que se tiene que ver si vemos al adulto no solamente como una persona, sino como un ser humano. Las familias y los cuidadores primarios juegan un papel súper importante en esto, ¿no? Sí, afortunadamente en México todavía tenemos como la cultura también en los países latinoamericanos de que la familia es un núcleo, a diferencia de otros países desarrollados europeos, el mismo Estados Unidos, donde la familia todavía se ve como eso, como un núcleo en el cual tiene que vigilar no solamente a los adultos mayores, a nuestros niños, a los niños adultos. Entonces en México, como en otros países, esto es muy importante porque es la base, lo que nutre pues toda nuestra cultura, nuestra parte importante en la familia, Isa. Y las personas que son adultos mayores y presentan discapacidad, ¿cómo poderles ayudar? ¿Cómo se enfrentan a su propio reto? Muchas de las ocasiones en todos los países, México no es la excepción, las personas con discapacidad son personas olvidadas, Isa. En el caso de tu pregunta de adultos mayores, en México tenemos casi 20 millones de personas con discapacidad. La discapacidad puede ser menor, desde que tengan un problema auditivo hasta discapacidades mayores que tengan un problema de parálisis cerebral, que hayan tenido una secuela de un derrame cerebral. Entonces, si vemos este conjunto de 20 millones, sí es una parte muy importante que se deja olvidada y es una parte que tiene que ver cualquier estado en velar por ellos. En caso de México se está haciendo cosas muy interesantes, como vamos a platicar un momento más. A ver, hablemos de ese programa de casa por casa. Y este programa de salud casa por casa es un programa de beneficio social que se está implementando en este segundo piso de la transformación, que es una encomienda directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y va englobada en un modelo completo que se llama Sistema Nacional de Cuidados.
Aquí tenemos una deuda muy importante en México con las cuidadoras primarias, como tú mencionas, las cuidadoras que se quedan en casa a velar por el adulto mayor y no pueden desarrollar alguna actividad. Que la mayoría son familiares. La mayoría son, como tú dices, No familiares. están ni entrenados para eso, lo hacen porque son Y familiares y cuidan del desafortunadamente son adulto mayor. mujeres, entonces que les cortas toda una vida que tienen que también desarrollar ellos. O muchas veces no tienen la manera pues de mandar a sus hijos a la escuela, a las guarderías. Entonces, en cuanto a guarderías, en cuanto a las madres cuidadoras, entra un programa también muy importante social, como las pensiones para el adulto mayor en México, que es el programa Salud Casa por Casa, que es un programa que es muy interesante porque es un programa que va a acercar los servicios de salud a las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Ese es el sector de la población que va a atender el programa. Sí, este programa no es para toda la población, efectivamente, como tú lo mencionas, es para grupos muy vulnerables. Y en esta primera etapa se están atacando dos grupos, los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad. Se va a acercar atención médica, no la atención médica completa hospitalaria, sino básicamente acciones preventivas hasta el domicilio del enfermo. Va a haber brigadas de médicos, enfermeras, se tiene contemplado contratar 21.500 personal de salud entre médicos y enfermeras para que vayan a la casa de las personas que se vayan a estar en este universo, que como te digo pueden ser adultos mayores o personas con discapacidad. Se les va a llevar medicamentos, los medicamentos son gratuitos, porque muchas veces precisamente en esta soledad que platicábamos no tienen quien las lleve a los centros de salud a que vayan por su medicamento. Claro, no tienen quien los acompañe. Se les va a acercar el medicamento directamente a su casa para aquellas enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, etcétera, y de esa manera tratar de hacer acciones preventivas, no precisamente desde la infancia, sino ya en la etapa adulta para que tengan una mejor vida en sus últimos años. Digamos que este programa Casa por Casa abre un antes y un después en lo que es el sistema de salud de México. Sí, una parte muy importante porque se van a romper paradigmas en este antes y después, pero déjeme decirle al auditorio que este programa no es completamente nuevo. Ya se tienen antecedentes en México, sobre todo en el Seguro Social, con dos programas que teníamos. Uno que se llama Atención Domiciliaria al Enfermo Crónico, que van brigadas de médicos del seguro a la casa. Otro programa que se llama A Todo IMSS, que es la atención hospitalaria, si le lleva atención hospitalaria al enfermo crónico, por ejemplo, con diabetes, mellitus, con una úlcera en un pie, que en lugar de que esté en el hospital, está en su casa con equipos médicos. Y también en la Ciudad de México, cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, tenía un programa que se llamaba Médico en Casa, donde también se iba a las casas, pero no en grupos muy focalizados, sino en una población abierta. Aquí se toma la experiencia de estos tres modelos para hacer un modelo, pero única y exclusivamente para grupos muy vulnerables, que son los que tenemos más deuda social en todos los países. Hablemos a profundidad del tema de este programa, que a mí me parece súper interesante, el programa Casa por Casa. Hablemos de eso cuando regresemos de una breve pausa. Así que atentos, que el tema se vuelve más interesante aún, porque es la experiencia mexicana de atención casa por casa. Estamos de vuelta para continuar platicando con el doctor Juan Manuel Ira Romero, especialista en ortopedia y también en todo lo que tiene que ver con el adulto mayor, analista en salud y es titular de la Unidad de Atención Médica del Seguro Social de México. Doctor, hablábamos del programa Salud Casa por Casa, que a mí me parece algo fenomenal, que se va a implementar ¿cuándo? En febrero. En febrero del próximo año. ¿Cuáles son las fases de este programa? Sí, recordemos que para que tenga una buena planeación se tiene que hacer una calendarización de todo el proceso. A partir de octubre se inició con un censo que se va a realizar casa por casa. El universo son los 13.5 millones de adultos mayores que tenemos registrados en el programa de las pensiones del adulto mayor. 13.5 millones. Por supuesto, se tiene que ver el universo. Probablemente esos 13.5 no todos requieran la atención médica. Y también se tiene que atender a los 20 millones de discapacitados. Entonces va a ser un censo. Ya están tocando casa por casa los servidores de la nación con un cuestionario donde hay preguntas de si atienden el Seguro Social en México, en qué institución de salud, qué medicamentos tienen, qué enfermedades, cómo es su vivienda, quién los cuida, que es muy importante. Y aquí me da pie para hacerte una anécdota que me han contado chicos que han estado platicando, de que el simple hecho de platicar con el adulto mayor ahí, si hay auditorio, eso les cambia la vida y la perspectiva de estar encerrados en su casa.
cuando llegan y tocan a su casa y les empiezan a hacer las preguntas, los adultos mayores se sienten como protegidos por alguien y empiezan a platicar muchas anécdotas de cómo viven. Entonces, este tema de la soledad, como platicamos, es muy importante porque el adulto mayor siente como que alguien sí se está preocupando por ellos. En Cuba hay un programa similar, Lo que te iba a el comentar, médico de la familia. es Entonces correcto. pasa lo mismo, la gente se siente muy a gusto Sí, con ese este programa tema. no es la panacea, ni estamos descubriendo el hilo negro en México. En otros programas, en otros países como tú dices, Cuba, Brasil, Chile, tienen programas de atención domiciliaria del enfermo crónico. Entonces, es un programa que también tiene algunas matices en México copiados de otros modelos como el cubano, que es muy bueno, como dices. Entonces, les decía, esto empezó en octubre, donde está haciendo el censo, va a durar hasta enero, para que se maneje el universo, y el programa tiene que empezar la segunda quincena de febrero, o digamos que en febrero, donde ya la atención se va a dar directamente dependiendo de cómo se maneje o cómo se vea y se visualice este censo, cuántas personas son, en dónde viven, si viven en una zona rural, urbana, suburbana. Entonces en esta etapa estamos ahorita. También estamos en la etapa de contratación de personal. Entonces al público que nos mira en la Ciudad de México se puede meter a la página IMSS del Bienestar, que es donde están contratando a los médicos y enfermeras. Entonces les hacemos el llamado para que se inscriban. El salario es adecuado, es un salario, digamos, digno. Entonces yo creo que es una buena parte también para la parte de los médicos o enfermeras que no tienen un trabajo estable ahorita. ¿Cómo las instituciones, cómo el Estado asegura que haya calidad en la atención en este programa de salud casa por casa? ¿Hay algún mecanismo para garantizarlo? En ese tema de salud casa por casa hay un punto muy importante, que es que en el caso de las enfermeras que tengan una licenciatura, puedan ellas prescribir una receta cuando el médico le haya prescrito, y así estamos evitando que el paciente vaya a la clínica para que resulte la receta cuando la enfermera lo pueda hacer. Eso es acercar los servicios de salud directamente a las personas que lo necesitan. Claro, porque ya hay un tratamiento descrito. Sí, como ya un tratamiento descrito para la enfermedad, por ejemplo, una enfermedad serias como la diabetes, la hipertensión, el médico ya prescribió, pero probablemente no puede acudir el paciente a resurtir su receta. La enfermera lo puede hacer y ya puede prescribir esa misma receta que ya dio el médico para tener un seguimiento adecuado, pero en el domicilio. Nos hacen una pregunta aquí en la cuenta de @ISAentrevista, y es si el programa cuenta con algún mecanismo para hacer seguimiento a los pacientes después de la visita inicial. Se tiene planeado de manera general, aunque todavía falta por definir este tema, que al menos se visiten a los enfermos 2 veces al mes en su casa. Entonces, eso va a ser muy importante porque, como te decía, no solo es acercar el servicio, sino también acercar la empatía del personal de salud a su casa para que platiquen con el enfermo que está solo o con el adulto mayor que está solo. Entonces, eso también es una parte muy importante de ver a los adultos mayores como lo que son personas y no que son como muebles que tenemos ahí desafortunadamente abandonados. Entonces, las personas que no tienen hoy por hoy acceso a servicios médicos de manera regular, ¿lo van a poder tener si tienen esa edad mayor a 65 años? Si este programa no es únicamente para los que tengan derecho, como les platicaba, al Seguro Social, al ISSSTE, las Fuerzas Armadas, es un programa parejo para toda la población de México. O sea, no se discrimina. Con eso estás logrando una parte de política pública muy importante en México, que es la universalidad de la atención médica. Que independientemente de que tengas o no tengas trabajo, o tengas una pensión o tengas una jubilación, se puedes atender a través de este programa, pero repito, siempre y cuando sea nada más para este grupo de personas con discapacidad o para adultos mayores de 65 años. ¿Incluye atención curativa y prevención? Es una pregunta muy importante porque aquí la gente se está confundiendo. No significa que el médico va a llegar y te va a dar la consulta en tu casa. Básicamente son acciones preventivas, ahí sí hay público. Son acciones preventivas para evitar que alguna complicación que tenga el paciente se haga más grande y acabe en un hospital. Pero no es llevar la atención médica de todas las enfermedades a la casa del enfermo, porque eso sería realmente muy costoso desde el punto de vista costo-beneficio para un gobierno. Doctor, la verdad que suena muy bonito y muy esperanzador este plan, pero ¿qué desafíos tiene hoy por hoy? Sí, recordemos que ese es uno de los grandes apuestas que tiene la doctora Claudia Sheinbaum como uno de los programas sociales nuevos que está ella promoviendo. Pero por supuesto, la planeación es importante y yo siempre he dicho que el papel da para todo. El tema son los desafíos y retos para que se materialice y se lleve a cabo ya en el día a día. Yo veo 3 aspectos a ese auditorio. Uno, como te platiqué, el personal, que tengamos el personal suficiente, médicos y enfermeras, pues para que acudan, porque si no tenemos el personal, pues definitivamente no podemos hacerlo. 2, era el presupuesto. Afortunadamente, el presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda sí está etiquetado 2,000 millones de pesos para este programa. Y el tercero es la logística.
Un programa tan ambicioso requiere vehículos para ir a las casas, requiere las tablets, requiere mucha capacitación. Entonces, si no se planea bien esto y no se hace a través de primero una cosa pequeña como un piloto en un estado pequeño y no queremos lanzarnos a toda la República, podemos tener ciertos fracasos. Pero si podemos sobrellevar esos 3 puntos, yo creo que el programa para el final del sexenio puede ser un programa que sí cambie la vida de muchos mexicanos. ¿Qué otros programas de salud son de vanguardia de los que existen en México? Hoy en México, como en muchas partes del mundo, tenemos un problema muy grave con las listas de espera. Si tú vas en México a que tengas una consulta de especialidad, te pueden dar la cita en 6, 7 o hasta en un año. No se llega por una cirugía de corazón, una cirugía de columna, una cirugía grave. Entonces, la lista de espera se está haciendo un programa hoy en México que se llama Hospitales de Tiempo Completo. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha de la infraestructura de México está obsoleta en la tarde o en la noche. La atención médica se da en la mañana, están saturadas, pero en la tarde baja mucho. Entonces lo que se está planeando para este segundo piso de la transformación es poner a trabajar los hospitales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Suena muy bien. Suena ambicioso, en el Seguro Social empezamos, en la administración pasada avanzamos mucho, bajamos un poco las listas de espera, pero nada más en el seguro. Ahora lo que queremos es que se haga de manera coordinada en todo el sector y que participen tanto el Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, en Bienestar, para que ellos compartan la infraestructura y la infraestructura que esté obsoleta sea ocupada por otras instituciones, aunque no tengas derecho a esa institución. Entonces, un programa también de vanguardia que ese sí va a marcar un paradigma en un antes y un después de la atención médica en México. ¿Y este programa Salud Casa por Casa va a sustituir o puede ser algo paralelo a lo que hacen ahora las cuidadoras primarias? Definitivamente no, tampoco sustituye la atención médica en una clínica, sino es acercar las partes preventivas, como te decía, a la población. Y por eso es muy importante el censo que se está haciendo, porque ahí se pregunta quién es el cuidador primario. Entonces, si el cuidador primario es una mujer que está las 24 horas, la mayor parte del tiempo con el adulto mayor, se le va a capacitar ahí en actividades como, por ejemplo, cómo cuidar la glucosa, la alimentación, y una parte muy importante, como te digo, la salud mental, cómo poner actividad del cerebro de su adulto mayor, y otra parte muy importante también es ejercicios de locomoción, de cómo pararse, qué ejercicios hacer de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, esta parte es muy importante porque coadyuva para que la cuidadora primaria haga acciones preventivas, es acercar un poco o mucho la atención médica a la comunidad y a la persona que cuida al adulto mayor. Ahí. Y yo creo que también las cuidadoras primarias van a aprender muchísimo teniendo a un médico que los visite, Sí, van a hacer preguntas que normalmente siempre están ahí en la casa esperando que llegue un médico o que visites a un médico, ¿no? Sí, porque desafortunadamente cuando acudes a una clínica en México por la saturación, el tiempo que le da el médico es muy poquito y no pueden preguntar cosas que parecieran obvias y que no la preguntan por esa obviedad de tiempo. Ahora cuando se acerque el personal de salud a tu casa, pues tienes más tiempo para platicar y esas preguntas que pueden parecer tontas, pero son importantes, ahí responderlas con el equipo de salud. Entonces esa parte es muy importante porque se involucra mucho el personal de salud con la cuidadora y por supuesto con el adulto mayor o la persona con discapacidad. Ahí. ¿Cómo podemos definir salud casa por casa? Un programa de acompañamiento, un programa moderno, un programa que nos trae mejor esperanza de vida a las personas que ya son adultos mayores. ¿Cómo lo podemos definir? Porque suena bastante bonito. Yo diría en una definición muy básica que el programa Salud Casa por Casa es uno de los programas sociales de mayor envergadura en esta administración, el cual acerca al Estado, al gobierno directamente con el enfermo y no que el enfermo venga a buscar la atención por el Estado. Bueno, doctor, esperemos que con el tiempo este programa Salud Casa por Casa nos demuestre que sí es una buena idea. La verdad que es algo que desea todo el mundo, sobre todo los adultos mayores en este país. Es una lucecita que se ha aprendido y que veremos a partir de febrero de 2025 si funciona o no. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor Lira. Y bueno, a usted le deseo que su día siga siendo maravilloso y que siga con nosotros en otro programa de entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Hasta la próxima.